mantener la calma, que después se acusa que el Congreso Nacional es un circo. ¿Se acuerdan cómo? Míreme, pues. Míreme. Yo he sido elegida por el pueblo para ser vicepresidenta, desde luego para tener el derecho a suceder. No paso atrás. ¿Quieren matar al presidente? ¡Aquí está! O cambiamos al Ecuador o morimos en el intento. Bien sacó el rumor de que se producía un feriado bancario, la gente se asustó y retiró depósitos. No hay ninguna posibilidad, ninguna idea de que ese feriado pueda producirse. ¡Viva la patria! Yo soy el hijo de puta que maneja esta ciudad. Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 7 de El Lector. Yo soy Fabián Aus desde Quito. Acá les saludo también a Alfredo Velasco, también desde Quito, para revisar lo que ha pasado esta semana por el tema de elecciones. Vamos a ver los precandidatos que tenemos hasta el momento. Así es, una semana con pocos movimientos, pero a la vez grandes movimientos. Nos afectaron bastante, aunque no hubo demasiado movimiento o ruido en cantidad, pero sí en efecto y en potencia, por decirlo de alguna manera. No sé si revisamos, Alfredo, las principales tendencias de las precandidaturas que se movieron en Twitter esta semana del 14 al 21 de agosto aquí en Ecuador. Estamos midiendo la conversación que generan las precandidaturas en Twitter, ya sea positiva, negativa, a favor o en contra, directa o indirecta, orgánica u organizada. Sí, efectivamente, como dices, estamos revisando lo que ha sucedido durante esta semana, del mediodía al mediodía del día viernes. Tuvimos 215 tendencias durante la semana. Recordemos, la semana pasada tuvimos 340, es decir, las tendencias, digamos, han acumulado o se han enfocado en algunos temas mucho más importantes, principalmente en el tema de candidaturas y obviamente también en el tema de corrupción, que llama muchísimo la atención en la tuitosfera. Vamos a revisar entonces un poquito esa carrera de tendencias, si te parece. Vamos, exacto, perdón, me he olvidado de cargar la tendencia, Alfredo. Mientras la cargo, no sé si nos comentas cuáles han sido las principales tendencias de las candidaturas que se movieron esta semana. Hasta eso ya le cargo nuestra famosa carrera. Cómo no, tuvimos dentro de las 5 candidaturas que realmente hicieron más ruido, que pudieron posicionar un poco mejor lo que son las tendencias, tenemos Andrés Arauz, por parte del correísmo, ocupó la tercer puesto con la tendencia Arauz. Se tuitearon una gran cantidad de tweets o retweets o interacciones respecto a esta candidatura. Posteriormente tenemos a Fabricio Correa con la posición número 24, con la tendencia Fabricio Correa por este anuncio a su candidatura. Tenemos Otto Sonnenholzner, el ex vicepresidente, dentro del ranking ocupa el puesto número 45. Guillermo Lasso ocupa el puesto número 147 con la tendencia Lasso, y finalmente dentro de este top 5 tenemos a Balda, que ocupa el puesto número 207, como ahí lo estamos viendo, precisamente lo muestras en este momento. Exactamente. Entonces, ahora sí, vamos con la carrera de tendencias de esta semana. A ver. No, espérate un momentito. Vamos con la carrera de tendencias de esta semana en Twitter en Ecuador. Recordemos que comenzamos el 14. Exactamente, el 14 aproximadamente al mediodía. Ahí tenemos la carrera. Empezamos Empieza la semana del conteo con Abdalá Bucaram a la cabeza, claro, con un puntaje muy pequeño. Estamos recién empezando la semana.
Y el correísmo, como siempre, está permanentemente con algún movimiento, con alguna tendencia. Empieza a crecer el correísmo y aparece Gustavo Larrea. Esto fue el 14. ¿Ahí fue cuando anunció la candidatura o es, digamos, como que el impulso de su anuncio? ¿Por qué aparece Gustavo Larrea? Es el impulso de su... Sí, efectivamente es el impulso del anuncio de su candidatura. Bueno, Bucaram también por este tema de los comentarios que generaron el allanamiento y su posterior regreso al arresto domiciliario después de un par de horas. Y en el caso del correísmo, digamos que lo que más llamó la atención fue que Pablo Romero, el ex jefe de la SENAÍN, fue sentenciado a 9 años de cárcel por intento de secuestro a Fernando Valda. Exactamente, y eso también generó movimiento alrededor de la precandidatura del correísmo. Sigue creciendo el correísmo un poquito, veamos qué movimiento aparece, estamos en el 15 de agosto, sigue creciendo el correísmo, ellos siempre están en sus campañas permanentes en Twitter, tienen un montón de gente generando ruido, haciendo conversación. No sé si de pronto pasó algo el 17 de agosto, Alfredo, y ella asoma un poquito Guillermo Lasso, el 17 de agosto. Tal vez hubo algún evento para el que 16 aparezca. Tuvimos que... Sí, cómo no. El 16 de agosto tuvimos que la ex ministra Duarte, la ministra de Correa, se refugia en la Embajada de Argentina. Esto aquí creó bastante conversación en torno a Correa. Y en el caso de Lasso fue el eco del lanzamiento de su candidatura, principalmente por los comentarios a su binomio, que es un doctor con avanzada edad. Y esto de aquí realmente generó comentarios a favor y en contra. Exactamente, entonces Lasso se movió por el anuncio de su binomio, generó conversación, generó movimiento en Twitter, ahí vemos que creció un poco Lasso, pero el correísmo sigue de largo. Y vemos que aparece Fernando Valda. ¿Por qué aparece Fernando Valda entre el 17 y el 18? Fue por esta sentencia al ex jefe de la SENAÍN, donde nuevamente resurge el caso Valda, y obviamente la gente vuelve a comentar en Twitter sobre lo que fue su intento de secuestro. Pues no recordemos que al operativo ilegal de secuestro le habían puesto operativo secuestro, o sea, más obvios no pudieron ser. En el caso de Lasso fue que se mantienen los comentarios por su binomio, y en el caso del correísmo fue porque ya se lanza el binomio Arauz-Correa. Exactamente, entonces a partir del anuncio oficial ya de este binomio del correísmo Arauz-Correa, tuvo un crecimiento impresionante en el que prácticamente esta semana termina imbatible e inalcanzable el correísmo. Avanza un poco Lasso también por su lanzamiento de binomio o su anuncio del binomio, y ahí vemos que aparece José Luis Macas, también ya es un asiduo de nuestro análisis de carreras, y todos los jueves repite con el mismo hashtag una recomendación para los amigos de José Luis Macas. Cambian un poco el hashtag, si usan el mismo, lo queman, lo agotan. Podrían usar un hashtag diferente cada semana y tal vez lograr un poquito más de impacto. Pero es un hashtag organizado por la gente de José Luis Macas. Todos los jueves repiten con su hashtag, que es José Luis Macas Presidente 2021, me parece, ¿no? Así es. Un poquito largo el hashtag, pero se mueven ahí en Twitter. José Luis Macas. No sé cuándo fue que Valda anunció que ya no fue candidato, no sé si eso afectó el movimiento de la conversación en Twitter. Estamos el 20 de agosto y aparece Fabricio Correa. Entre el 19 y el 20 de agosto. Al parecer el anuncio de Valda realmente no tuvo ningún peso. Obviamente el anuncio de Fabricio Correa sí fue bastante comentado dentro de la tuitósfera. Esto de aquí fue el día 20. Él va a ser por parte de Justicia Social. Bueno, Correa, Arauz sigue logrando mantener la conversación en esta inesperada candidatura porque se barajaban muchos nombres, pero ninguno apuntaba en ninguno constaba él. Y Sonny Holzner, precisamente porque comienza a crecer poco, porque en una encuesta de ese dato lo ponen como segunda opción de intención a voto. Exacto, entonces empieza a aparecer esta semana el nombre del ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, pero me parece que luego crece, pero por otras razones. Ahí está Otto Sonnenholzner y crece, pero ¿por qué crece, Alfredo? Esto aquí ya el día 21 ya se publica su declinación a la candidatura de la presidencia. Lasso también creció un poco por su renuncia al fondo electoral, le invito a otros candidatos a hacerlo, aunque
digamos que legalmente el tema no es tan fácil así. Han tenido meses para conversarlo. Lastimosamente solamente se han ido en tuiteos, pero en absolutamente nada más al parecer. Y bueno, Fabricio Correa sigue creciendo en tendencia por el eco de su llamativa candidatura, lo mismo que Arauz da bastante de qué hablar, y obviamente las huestes correístas están manteniéndolo siempre en conversación. Así es. Y estamos llegando al final de la semana. Crecen Otto, Sol Hosner, Fabricio Correa. Y al final aparece Álvaro Noboa. Aunque esto fue la medición como es hecha hasta el mediodía, en la medición no consta el último anuncio de Álvaro Noboa, que sí generó un mayor movimiento en redes. Pero aquí, como está medido al mediodía, es por el anuncio que hizo Álvaro Noboa de que ya no se lanzaría como candidato a la presidencia de Ecuador. Entonces, es la última vez que vamos a ver a Alvarito Noboa, me parece, aquí en el Elector. Le diríamos chao para el próximo análisis. Y sobre eso, Alfredo, un anuncio que vamos a hacer posiblemente el lunes. Sería un mini reporte, posiblemente directo en redes con la carrera, porque mañana, domingo 23 de agosto, se cierra el plazo para que las organizaciones políticas realicen sus procesos de democracia interna. ¿Esto qué significa? Que hasta mañana ya sabremos las listas de los candidatos que correrán por la presidencia y por la asamblea. Entonces, vamos a medir al mediodía de lunes y en la tarde publicaremos la carrera actualizada ya con los procesos de democracia interna concluidos en las organizaciones políticas. Pero por lo pronto, Alvarito ya no aparecería, Otto Sonel-Hosner tampoco, Fernando Balda tampoco. ¿Quién más ha declinado? Ni siquiera dio chance de medirlo. Intis, no sé pronunciar el apellido, el que iba a ser candidato de la izquierda democrática, científico ecuatoriano. Lo anunciaron y creo que no pasó en un día y dijo que declina la candidatura a la presidencia. Así es que ni siquiera lo pudimos ver y tampoco apareció en las mediciones de Twitter su nombre. No sé quién más declinaría. Realmente no creó tendencia. Sí, así es. Y no sé quién más, me parece que alguien más declinó. Están declinando, están apareciendo nuevos candidatos. He visto que anunciaron que Ruptura 25 va a aparecer con candidatos. Alianza País va a tener candidatos presidenciales. Unión Ecuatoriana también va a tener candidato a presidente. Entonces va a ser un domingo movido mañana cuando cada partido o movimiento político hagan sus procesos de democracia interna. Entonces, no sé si, Alfredo, vemos cómo queda el acumulado, tal vez. ¿Cómo estamos con el acumulado desde el 3 de... Estamos midiendo desde el 3 de julio. Desde el 3 de julio, exactamente. 3 de julio. Y semana a semana vamos actualizando. Entonces, como pudimos ver, para que tengan una idea, nosotros medimos o ponderamos usando el Rank UD de usuarios digitales, que mide las tendencias. Tenemos una metodología bastante interesante para reflejar lo que miden las tendencias oficiales de Twitter. Para que tengan una idea, en una semana promedio el correísmo crecía 12,000 puntos de Rank UD. Esta semana creció casi 40,000 en una semana, o sea, se fue definitivamente de largo. Veamos, así terminó la semana pasada, a las 5 de la tarde, la última medición el viernes 14, y vemos los movimientos que estuvo tranquilo, empezó el correísmo a moverse como siempre, permanentemente. Sube un poquito Fernando Balda, sube un poquito José Luis Macas con su campaña de siempre, de todos los jueves. En esta carrera ya hemos sumado todas las campañas del movimiento indígena como Pachacutic, pues abajo la barra de Pachacutic. Otto Sonel-Hosner creció un poquito por su anuncio de que no correría más y termina así la carrera esta semana. Con el correísmo, bueno, creo que no lo actualicé, Alfredo, yo creo que ya deberíamos poner Andrés Arauz, ya no correísmo, me olvidé de actualizar eso. Andrés Arauz estaría en primer lugar con más de 100,000 puntos dentro de nuestro ranking, que obviamente este ranking depende del periodo en el que hagamos la medición. Como estamos midiendo prácticamente ya casi 2 meses, va subiendo bastante este rank UD. Y Álvaro Noboa se despide de esta carrera presidencial, terminando en segundo lugar según las mediciones en Twitter en Ecuador. Teniendo esa posición, se nos va Alvarito. Ya no lo veremos la próxima semana. Y no solamente aquí en el Elector, sino que realmente algunas encuestas
aunque algunos expertos dicen que hay encuestas serias y casi que encuestas bromistas, pero en algunas encuestas que se hicieron públicas, realmente Álvaro Noboa lideraba, al menos hasta el tercer puesto, desde el primero al tercer puesto, lideraba lo que son las encuestas. Acá aparece en segundo lugar, otros lo ponían en primero, otros lo ponían en tercero. Así es. Pero interesante esta declinación de candidatura. Así es. Guillermo Lasso termina esta semana en tercera posición en la medición de la conversación del movimiento que generan las candidaturas en Twitter. No es intención de voto o no sabemos. Ya vamos a ver al final qué tan cercano está el lector de la realidad del voto que hace palpe en las urnas. Acaba Lasso en tercera posición esta semana y como lo dije, hemos sumado ya todas las tendencias desde el 3 de julio que hablaban de Pachacuti, Conalle, Isa, Yacu, Vargas. Todo hemos sumado desde esta semana porque ya hay un acuerdo entre Conalle y Pachacuti para que Yacu Pérez sea el candidato. Entonces la siguiente semana esta barra ya no aparecería como Pachacuti, sino posiblemente como Yacu Pérez, que también nombraron su binomio. No sé si ese anuncio, Alfredo, no me he fijado si hoy en la tarde tal vez generó alguna tendencia, ya lo veremos en la actualización del lunes o en la próxima semana cuando revisemos el movimiento de los últimos 7 días. Pero está en cuarta posición el movimiento indígena, Abdalá Bucaram en quinta posición por todo la semana de escándalos que tuvimos hace 8 días. Otto Sonderhosner también se iría ya de esta carrera, de esta medición. Fernando Valda igual. Lucio Gutiérrez sigue apareciendo, no ha tenido mayor movimiento, pero sigue ahí. Isidro Romero, que también ya dejó de hacer bulla en Twitter. José Luis Macas, que siempre con su tendencia de los jueves hace un pequeño movimiento. Fabricio Correa, que recién aparece, y yo lo veo en una posición interesante. Si vemos ahí, o sea, en apenas un par de días ha alcanzado algunos que ya están semanas aquí en nuestra medición. Henry Cucalón sigue apareciendo, Pedro Granja, que creo que tampoco iría, Madera de Guerrero, al parecer la lista 6 tampoco, no sabemos si presentará candidato. No defina todavía, exactamente. Gustavo Larrea, César Montúfar, que la semana pasada lanzó su candidatura, bueno, se dio a conocer su candidatura. Entiendo que hoy en la democracia interna de Concertación ya se definió oficialmente su candidatura a presidente. Posiblemente este movimiento se refleje también en nuestro próximo análisis de la siguiente semana. Guillermo Celi, que fue el candidato nominado por Suma para la presidencial, y Cristina Reyes, que era una de las 3 personas que apuntaban para la candidatura a la presidencia por la lista 6 de Guayaquil. Analizamos brevemente la tendencia de cada candidatura, Alfredo. Sí, cómo no, vamos viendo eso rápido. Ahí está. Esto aquí es de el binomio Arauz-Correa. Tuvieron realmente 20 tendencias. Dentro de lo que hemos medido, realmente explotó. No hemos tenido otra candidatura que tenga una cantidad similar. Y la mayoría de estas tendencias llegaron al top 10 en algún momento. Súper interesante el movimiento. Insisto, fue un golpe sorpresa, aunque la vicepresidencia de Correa todavía parecería una movida marquetera más que algo que vaya totalmente seguro. Exacto. Como hemos dicho, medimos todo, ya sea directo, indirecto, positivo sobre un candidato. Por eso podemos ver que en segundo lugar está el hashtag preso Correa corrupto. Obviamente es una tendencia negativa organizada contra la candidatura, pero que genera movimiento alrededor de la misma. Entonces, por eso también le hemos medido. Y me parece interesante que es la segunda tendencia mejor ubicada dentro de las 20 que generaron alrededor del correísmo. Pero este lanzamiento inesperado de Andrés Arauz causó una conversación bastante grande. 20 tendencias alrededor de eso, nos dice bastante. Es lo máximo que hemos tenido hasta hoy en esta medición de más de mes y medio. Luego tenemos a otro Correa, Fabricio Correa. Bueno, Fabricio Correa logra, aquí eran 2 tendencias, porque era Fabricio Correa y Justicia Social, ya que Fabricio Correa se lanza por Justicia Social. Tienes razón. Está tomada. Hago mea culpa. Sí, no, en la medición está tomada en cuenta, sí, pero aquí en la tablita no aparece. Pero es interesante que solamente un par de días, como tú bien señalaste, logre superar algunos que ya tienen semanas dentro de esta medición, claro, o del ruido que se generan en la tuitósfera aquí en Ecuador. Imagínate, o sea, de 200 y pico de tendencias en la semana ocupa la posición 26. O
sea, es bastante interesante, ¿no? Obviamente, ¿no? Muchos comentarios y tweets son negativos, atacando, burlándose, pero generó movimiento y generó conversación. El ex vicepresidente y ex casi candidato a la presidencia. Bueno, logra 4 tendencias, 3 llegan al top 10. ¿Qué se puede decir? Ya solamente se despide uno de los candidatos, particularmente yo lo veía como un candidato bastante opcionado, pero al parecer las negociaciones políticas no lograron concretarse. Así es, parece que no lo logró. Mucha gente decía que el lanzamiento de la candidatura de Andrés Arauz hizo que otras candidaturas se bajen, entre esas la de Otto Sonnenhösner. Personalmente, mi opinión es que no pasó eso. Es como lo dijo Alfredo, el ex vicepresidente venía en conversaciones con varios movimientos y partidos políticos. Yo creo que con ninguno encontró un punto que beneficie a los dos o que le parezca bien a los dos lados, y al final, como no encontró con quién lanzarse en buenas condiciones, mejor dijo: no me lanzo a la presidencia. Esa es mi percepción y mi opinión. Lasso. Bueno, Lasso logra 4 tendencias. Llama muchísimo la atención que la tendencia Lasso Borrero 2021 no haya llegado al top 10. Por ahí vi un impulso bastante interesante el día del lanzamiento, pero no le alcanzó para llegar al top 10. No llegó. Entonces, esto es lo que tenemos de Lasso al momento. Balda. Muy bajito, pero aparece Balda por ahí. Aparece como el colateral a este tema de la sentencia de 9 años al ex jefe de Correa de la Senaín, y por eso es principalmente el movimiento que logró tener, el ruido que logró tener. Y de ahí tuvimos más tendencias, pero no llegaron al top 10 y fueron estas. 4 tendencias para Abdalá Bucaram, que se movieron, pero muy por debajo, muy poco. La tendencia de José Luis Macas, que sí llegó a una buena posición, pero por un pequeño momento, entonces no alcanzó el top 10, pero estuvo presente. Álvaro Noboa con Adelante, Ecuatoriano Adelante, cuando me parece que fue cuando dijeron que sí, el Tribunal Contencioso Electoral ratificó de que la organización política todavía existe. Entonces un día dicen que sí, existe el partido y se va Alvarito de presidente, y al día siguiente dice que mejor no. Luego está Larrea, Gustavo Larrea, de Democracia Sí, y Lucio Gutiérrez, que también tuvo por ahí un ligero movimiento en tendencias. No sé si vemos las tendencias, cómo se movieron, cómo van apareciendo. Veamos, por ejemplo, las de Andrés Arauz. O sea, es una monstruosidad eso, es una monstruosidad. Aquí solo mostramos las 3, 6, 9, 11. 11 más fuertes de las 20 que hicieron, ¿no? Entonces, claro, es realmente impresionante la conversación en torno al correísmo, porque más allá de Arauz tenemos, por ejemplo, ese de preso Correa corrupto, y es impresionante. Revolución Ciudadana, por ejemplo, también aparece como tendencia. Correa aparece como tendencia. UNES, que es la coalición esta que apoya. Andrés, que fue tendencia por Andrés Arauz, pero veamos, no tiene alguna presa interesante. Rafael Correa sigue siendo tendencia, obviamente el candidato posible o de ensayo a la vicepresidencia. El binomio de la esperanza, y Arauz, que fue la tendencia más fuerte dentro de estas, que se mueve varios días y se mantiene en los primeros lugares. Veamos qué otras tendencias tenemos para revisar. Fabricio Correa, por ejemplo. Fabricio Correa, al final de la semana, un movimiento bastante interesante. Llega a las primeras posiciones, llega a la primera posición el 20 de agosto y estuvo en conversaciones en Twitter hasta la tarde del día siguiente, el 21 de agosto. Lasso bastante poco su movimiento. De las 4, la única que llegó al top 10 es Lasso como tal. Me parece que una tendencia orgánica por el anuncio de su binomio, pero llegó solo hasta la posición número 4, no pudo llegar a primeros lugares más allá del 4º lugar. Y tenemos también las tendencias por el anuncio del ex vicepresidente de que no correrá para la candidatura a la presidencia. 4 tendencias. Y fotos siempre fue tendencia cuando se hablaba del ex vicepresidente. Y aquí nuevamente tenemos las tendencias
las principales tendencias de los candidatos que tuvieron un movimiento esta semana en Ecuador en Twitter. ¿Qué más tenemos para revisar, Alfredo? Bueno, tenemos el lanzamiento de las dos principales candidaturas que fueron la de Arauz, el binomio Arauz Correa y el binomio Lasso Borrero. Ya, aquí tenemos una imagen desde del streaming, del live que hicieron de lanzamiento del binomio Lasso Borrero. Como podemos ver, es en algún salón de eventos, tenemos tarima, tenemos un backing, o no sé si serán pantallas gigantes, pero un backing muy interesante, bien iluminado, podemos ver cámaras profesionales, la tarima, súper interesante. ¿Y cuántos viewers máximo hubo aquí, el pico de viewers que tuvimos en este lanzamiento? Bueno, nosotros hicimos la medición realmente hasta cuando acabó el evento. Estuvimos atentos, nos tocó ver todo el lanzamiento de las candidaturas para tenerles aquí la información exacta. La transmisión duró 1 hora y tuvo 1.300 vistas simultáneas. Eso, 1.300 vistas simultáneas, con el tercer intento, me parece, de Guillermo Lasso a la presidencia, con un evento súper organizado, bastante nítido, ¿no? Bastante refinado el evento de lanzamiento del binomio, y para tener 1.300 viewers como pico en el en vivo. Y 1.300 viewers, 330 reactions y 289 comentarios, por si acaso, para aterrizarlo un poco más. Ya, entonces, en el un caso teníamos un salón de eventos, en esto tenemos una sala comunal, en el un caso teníamos una tarima, aquí tenemos una mesa de vidrio, en el otro caso teníamos cámaras profesionales, aquí tenemos la computadora dada la vuelta, y con esas condiciones, el lanzamiento del binomio del correísmo obtuvo ¿cuánto de máximos en viewers, Alfredo? 6.100 viewers de manera simultánea. Insisto, esto aquí hicimos la captura al finalizar el evento. Alcanzó 2.900 reactions y 2.400 comentarios. 10 veces en reactions más que Lasso, 10 veces más en comentarios, 5 veces más en viewers. Solo son datos de mucha gente. No acostumbra, no le gusta ver los lives, el número de viewers tampoco nos puede decir mayor cosa, pero es interesante cómo se movieron en números estos dos lanzamientos de estos dos binomios, ¿no? Casi de los dos extremos, un poco a la derecha, un poco a la izquierda, en el espectro político tuvimos esta semana aquí en Ecuador. Y creo que eso es todo, Alfredo. ¿Nos queda algo más por revisar? No, eso es todo. Por un lado, invitarlos para el día lunes, que vamos también a hacer un especial, ya revisando cuáles son las candidaturas en firme que quedan. También recordarles de que si ustedes en algún momento requieren algún apoyo sobre el tema de monitoreo de campañas, por un lado, y por otro lado, de neutralización de crisis, estamos por acá a las órdenes. Cualquier comentario también con Elector S, hashtag Elector S, estaremos atentos. Listo, muchísimas gracias por seguirnos. Nos vemos, bueno, en este caso el lunes, con un análisis especial por la finalización de la democracia interna de las organizaciones políticas, en el que ya sabremos cómo se encuentra la papeleta para las elecciones presidenciales del 2021. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana. De mi parte, hasta pronto. Hasta la próxima semana. Mantener la calma, que después se acusa que el Congreso Nacional es un circo. ¿Se acuerdan cómo? Míreme, pues. Míreme. Yo he sido elegida por el pueblo para ser vicepresidenta, y desde luego para tener el derecho a suceder. No paso acá. ¿Quieren meter al presidente? ¡Aquí está! No hay texto. O cambiamos al Ecuador o morimos en el intento. Bien sacó el rumor de que se producía un feriado bancario, la gente se asustó y retiró depósitos. No hay ninguna posibilidad, ninguna idea de que ese feriado pueda producirse. ¡Viva la patria! Yo soy el hijo de puta que maneja esta ciudad. ¿Está claro, chucha?